Seguramente en un montón de animes, novelas y películas has visto todos estos títulos nobiliarios, que si el duque, el conde, el vizconde, el no sé qué, el qué sé yo, y pues no tienes ni la más remota idea de qué son, solo sabes que son personas importantes y ya. Pero realmente, ¿qué significa cada uno de estos títulos? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver dentro del día de hoy en este video. Pero déjame te hago una nota aclaratoria para el resto del video, y es que a menos de que yo lo especifique, todos los títulos que vamos a ver pertenecen a la corona británica, ya que en algunos casos el mismo título puede variar de un reinado a otro. Que por cierto, también aprovecho para decirte, ¿sabías cuál es la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra? Bueno, aquí te lo digo rápido, y es que Reino Unido es el conjunto de países que habitan en estas islas. Gran Bretaña, a su vez, es la isla más grande del Reino Unido. Y por último, Inglaterra es el país más grande dentro de Gran Bretaña. Pero bueno, eso solo fue como dato curioso. Volviendo al tema, no te voy a explicar los títulos que seguramente ya conoces, como el rey o el príncipe o princesa, que son los hijos del rey. Vamos a ir a los que están directamente debajo de estos en orden de jerarquía. Y aquí voy a poner a dos posiciones que son bastante situacionales y que no ocurrieron en todos los reinados. El primero es el título del archiduque. Este solo se utilizó dentro del imperio de Austria y de Habsburgo, y hacía referencia a la persona que iba a heredar el trono, haciéndolo extremadamente importante. Y es precisamente por esto que el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue lo que inició la Primera Guerra Mundial. En segunda tenemos al virrey, que era el representante del rey en alguna de sus colonias, esto más que nada usado por España, haciéndolo la persona con mayor jerarquía dentro de estas colonias. Ahora sí, vamos a dejar de lado esos títulos situacionales y vamos a concentrarnos en los que son más comunes, como por ejemplo los duques. Estos eran los líderes de algún territorio en específico dentro del reino, y aunque estos títulos eran directamente dados por los reyes y las reinas, la verdad es que siempre eran a sus familiares. Es precisamente por esto que ves que tantos primos y sobrinos de la reina Isabel de Inglaterra son duques. Y para no complicarnos la vida, los duques eran los gobernadores de algún estado o alguna región en específico, y a estas regiones se les conocía como ducados, que podría ser el equivalente a los estados en algunos países de hoy en día. Ahora, una cosa que era muy común en este tiempo es que no hubieran fronteras bien establecidas, ya sea de un reino con otro reino o de un ducado con otro ducado, y así. A estos lugares que no tenían fronteras fijas se les conocían como marcas, y la persona encargada de velar por estas fronteras era el marqués, el cual usualmente estaba directamente bajo las órdenes de un duque. Y la verdad es que desde que las fronteras se establecieron de mejor manera, este título entró casi por completo en el desuso. Luego de ellos seguirían los condes, los cuales en realidad en sus responsabilidades eran casi las mismas que la de los duques. Entonces, ¿dónde recae la diferencia? Bueno, lo primero es que un conde es designado como tal por alguna proeza que haya hecho, usualmente siendo estas en batalla, pero también pudieron haber sido en otros ramos como la economía, ya que por ejemplo pudieron haber hecho un trato súper benéfico con algún otro reino, unificado una sección con política u otra cosa. Entonces, como recompensa se les daba este título, pero la verdad es que las tierras que se le designaban eran muchísimo más pequeñas que las de cualquier duque. A estos lugares gobernados por un conde se les conocía como condados, así que ya sabes de dónde viene esta palabra. Ahora, el segundo al mando, la mano derecha de un conde, era un vizconde, y ahora por debajo del vizconde se encuentra el varón. Y no es ese que nació en la sala de un hospital a las 9:43 en el verano del 63, y no se llamaba Simón. Tal vez tú no hayas entendido ese chiste, pero te juro que tus padres tal vez sí lo hagan, cosa que me hace sentir muy viejo. Bueno, la cosa es que un varón era una persona a la que se le designaban tierras por algún favor que le haya hecho a la corona. Estas tierras usualmente se encontraban dentro de un condado o dentro de un ducado, y por lo tanto eran muchísimo más pequeñas que estas. Por así decirlo, si quieres darte una idea, un ducado es como del tamaño de un estado, un condado podría ser del tamaño de un municipio o incluso más pequeño, y una baronía, es decir, los terrenos del varón, eran del tamaño como de una finca
o hacienda grande, llegando a ser en el mejor de los casos del tamaño de un pueblo pequeño o mediano. Y de hecho estos pueblos se formaban por personas que directamente trabajaban en las tierras del varón, las cuales necesitaban cubrir sus necesidades de comida, bebida y entretenimiento. Y es precisamente por esto que creaban estos pequeños negocios, luego se hacían casas cerca de estos negocios, y esto es lo que daba lugar a la creación de pueblos dentro de las baronías. Y he aquí una cosa muy graciosa, y es que como las baronías usualmente no reportaban tributo, es decir, pago de impuestos a la corona, una vez que estos pueblos se hacían muy grandes, usualmente la corona le quitaba esa parte de la tierra al varón, y esto con el fin de que ese pueblo pagara impuestos, aunque con el tiempo corrigieron esto haciendo de que se le dejaran las tierras al varón, y aunque él no pagara impuestos, toda la gente que viviera ahí y que comerciara ahí sí lo hiciera. Justicia en su máximo esplendor: no le cobres impuestos a los ricos, solamente a los pobres, literalmente. Y por último, en estos títulos tenemos a los sir, a los señores, o en el caso de la corona española en la antigüedad, a los hidalgos, los cuales como tal no eran un título nobiliario, sino que más bien es un reconocimiento que se le da a una persona por haber sido extremadamente sobresaliente en algún campo. El chiste es que si eres muy bueno en algo, ya sea en la guerra, en las artes, en la economía, en las ciencias o casi en lo que sea, tanto como para llevar el nombre de tu patria a lo alto en el extranjero, entonces se te da este título. Usualmente estos nombramientos vienen conjunto con una retribución económica, pero para ser honestos, en la mayoría de los casos no te dan nada. Es decir, en la mayoría de los casos es como de: ahora te nombro Sir Panic. Tienes un titulito y un papelito que dice que eres un Sir y ya. Se siente más como un premio de consolación para alguien que no llegó a ser conde o barón, aunque déjame decirte que este es el título más entregado por la corona británica hoy en día. Es más, es tanto así que personas como Paul McCartney, Julie Andrews y Anthony Hopkins lo tienen. Aunque sabes, estos títulos son vitales para conocer las jerarquías dentro de todas esas novelas que hablan de reinados, tiempos antiguos, etcétera, etcétera. Aunque la verdad es que hoy en día estos títulos solo se preservan por cosas hereditarias. Ya básicamente nadie los ejerce, porque si querías saber, por ejemplo, la corona británica, además de consumir el 10% de los impuestos del país, lo que hace es simplemente pues lucir bonitos, gorditos y saludar. Y esto pareciera ser chiste, pero la verdad es que los reyes o ninguno de los nobles tienen ningún poder para promulgar leyes o aprobarlas. Realmente solo están para abrir las sesiones del parlamento, para discutir de vez en cuando con el primer ministro cómo va el rumbo del país, aunque realmente esta plática es más como una formalidad que realmente como para una toma de acción. Y su función principal, descrito por ellos, es la de establecer la unidad nacional y representación con el extranjero. Así que ya te lo dije, básicamente es esto. Bonitos y gorditos, muchachos. Recuerda suscribirte porque así me ayudas un montón. Y además, si quieres saber muchísimas más cosas de anime y otras cosas del mundo, no te olvides de ver este video.